Tuve una clase en el seminario un año that was a 3-hour class that met on Friday afternoon. y era una clase de 3 horas en los viernes por la tarde, From 1 p.m. to 4 p.m. de 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. It was very hard to stay awake. Y era bien difícil mantenerse despierto. Our professor told us, Nuestro profesor nos dijo, if I see you sleeping, si yo los veo durmiendo, I'm going to call on you, yo te voy a llamar por tu nombre and you have to stand and pray for the whole class. y te vas a tener que poner de pie y vas a tener que orar por toda la clase. I will not do that to you all today. Hoy no le vamos a hacer eso a ustedes. If I see you with your eyes closed, Si yo lo veo a usted con los ojos cerrados, I will just assume you are praying for everyone else here. yo voy a asumir que usted está ahí orando por todos los demás. We will know that you are super spiritual. Nosotros nos vamos a dar cuenta que usted es súper espiritual. Yeah. Pastor Felix, lead us in prayer. Pastor Félix, por favor, guíenos en oración en esta tarde. This afternoon, we are going to begin to deal more directly with the issue of how to navigate church conflict. En esta tarde vamos a dedicar tiempo en mirar un poco cómo manejar el conflicto dentro de la iglesia. We just heard before lunch an excellent lesson from Robert about church unity. Antes del almuerzo nosotros escuchamos una excelente clase de parte del pastor Robert But I dare say that all of us in this room y esa clase tenía que ver con la unidad. Y tengo que decir que todos aquí en este cuarto are well aware of how Satan is always trying to bring disunity in the church. nosotros todos estamos de acuerdo y sabemos que Satanás está tratando de fomentar la desunión en la iglesia, está promoviendo la desunión en la iglesia. So in this session, we're going to talk about threats to church unity. Así que en esta sesión vamos a ver las amenazas que existen hacia la unidad de la iglesia. And then in our next session, we're going to talk about how to actually navigate conflict in the church. Y en la siguiente sesión nosotros vamos a ver cómo lidiar con el conflicto dentro de la iglesia. So let us remember a few of the things about unity in the body reflecting our unity with Christ. Así que vamos a recordar algunas cosas de la unión o la unidad en el cuerpo que son un reflejo de nuestra unión con Cristo. John 13, Juan 13, lo tienen en la pantalla. Juan 13, de 34 a 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. so the way we relate to one another is a reflection upon Christ himself. Así que la forma en la que nosotros debemos de amarnos unos a otros es el reflejo de Cristo mismo, de que cómo Cristo nos ha amado. This was one of the testimonies from the very beginning of the early church. Este es uno de los testimonios de la iglesia primitiva desde los primeros días de la iglesia. As the Roman Empire began to persecute Christians in the first century, Cuando el Imperio Romano empezó a perseguir a los primeros cristianos en el primer siglo, one thing that even the pagan rulers recognized una de las cosas que incluso los gobernadores paganos reconocían, was how Christians genuinely loved one another. una de las cosas que ellos reconocían era que los cristianos se amaban genuinamente unos a otros. We go to John 17, verses 22 to Vamos 23. a Juan 17, versículos 22 y 23. Dice, la gloria
que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. And so as we are one with one another, Así que mientras nosotros seamos uno solo, una unidad, los unos con los otros, we bear testimony to the world nosotros llevamos el testimonio al mundo. that we have been redeemed by God above. Nosotros llevamos el testimonio al mundo de que hemos sido redimidos por el Dios de los cielos. That this Christ whose name we bear Y llevamos el testimonio de que este Cristo, el cual nombre nosotros llevamos, cristiano, has made us one with himself nos ha hecho uno con Él mismo. and therefore one with each other. Y por tanto nos ha hecho uno el uno con el otro. Nos ha hecho una unidad el uno con el otro. Let's go then to Ephesians 4, 1 through Veamos 6. Efesios 4, 1 al 6. Dice, One of the greatest passages on unity in Paul's epistles. este es uno de los más grandes pasajes acerca de la unidad en las epístolas de Pablo. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. This is who we are. Esto es lo que nosotros somos, One body. un solo cuerpo. And as one body, we have to labor hard to maintain our unity. Y como un solo cuerpo debemos trabajar duro para mantener la unidad. So, what is going on when there is sin, when there is disunity in the body? Ahora, ¿qué pasa o qué es lo que vemos cuando hay desunión en la iglesia o en el cuerpo? It means that sin has a foothold. Esto significa que el pecado tiene un punto de apoyo o se ha sentado en alguna parte de la iglesia. It is always interesting to me. I don't know if you have this in Ecuador, Es muy interesante esto para mí. Yo no sé si tengan esto en Ecuador, but in the United States, every once in a while, I will happen upon a church pero de vez en cuando esto en los Estados Unidos pasa en las iglesias. and I have seen churches, a church named the Corinthian Baptist Church. Y he visto que hay iglesias que tienen el nombre, la iglesia bautista de Corinto, por ejemplo. And I always wonder, is that really who you want to be named after? Y él se pregunta, ¿de verdad te quieres llamar como los corintios? The Corinthian church was a church. La iglesia de Corinto era una iglesia, de But verdad. They were a church with a lot of problems. Pero era una iglesia con muchos problemas. They struggled with great sin and division. Ellos batallaban con muchos pecados y con división dentro de la iglesia. By the time Paul wrote his second letter to them, they had made some progress. Cuando Pablo les escribió su segunda carta, ellos ya habían progresado un poco. But there were still major issues that threatened the health of the Pero church. todavía habían asuntos grandes que estaban amenazando la unidad en la iglesia. Let's look at 2 Corinthians 12, 19 through 21. Veamos 2 Corintios 12, 19 al 21. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. And so Paul was recognizing that the Corinthian church still had significant problems of disunity. Así que Pablo estaba reconociendo que la iglesia de Corinto todavía tenía algunos problemas y lidiaban con la desunión o la desunidad. And what we need to understand as we begin to talk about this Y lo que tenemos que entender es lo que vamos a empezar a hablar de esto.
is that there are internal and external threats to church unity. Hay dos fuentes de amenazas para la iglesia, amenazas internas y amenazas externas. Those internal threats come from within the church, Las amenazas internas vienen desde adentro de la iglesia and those external threats come from outside. y las amenazas externas, por supuesto, provienen de afuera de la iglesia. Let's consider this passage in terms of the internal threats to the unity of the body. Vamos a considerar este pasaje con respecto a las amenazas internas de la iglesia. And so, what are the things we see in that passage? ¿Y qué cosas vemos? Lo tenemos en pantalla en este pasaje. We see quarreling. Vemos peleas. This refers to unnecessary contentions and debates among brethren. Y esto se refiere a contiendas y debates innecesarios entre hermanos. Paul spoke about this at the beginning of his first letter to Corinth. Pablo ya había hablado de esto al principio de su primera carta a Corinto, cuando habló de estas disputas. He spoke of quarrels that existed among them. Él habló de estas disputas que había entre ellos. Have you ever had a couple people in your congregation ¿Alguna vez han visto algunas personas dentro de su iglesia that just couldn't get along? que no se pueden llevar bien? ¿Han visto personas que no se llevan bien en su iglesia? They were always fighting about something. Siempre están peleando, siempre se pelean por algo, no sabemos por qué. In my first congregation, En mi primera congregación, I had two brothers. yo tenía dos hermanos. They were brothers raised in the same household. Ellos eran hermanos de sangre y criados en la misma casa, And yet they couldn't get along with one another. pero ellos no se podían llevar bien. They were raised in the church together. Incluso fueron criados en la iglesia juntos, And they were just ornery. pero eran peleones, eran argumentativos. Then there is jealousy. Luego vemos que también se habla de los celos. Now, this Greek word can be used in a positive sense. Ahora, los celos, la palabra celo en el griego puede ser usada de manera positiva. There is a righteous jealousy, Existe un celo santo, un celo justo. because even the Bible tells us that God is a jealous God. Porque incluso la Biblia nos dice que Dios es un Dios fuerte y celoso. He wants what is best and righteous for us. Él quiere lo que es mejor y lo que es justo para nosotros. And this is closely related to zeal. Y esta palabra nosotros en español la usamos de la misma manera. Celo, tanto como para un celo santo como para un celo negativo. And Paul commended the church for their godly zeal. Y Pablo también anima a la iglesia muchas veces a tener un celo santo por la palabra. This is the same word. Pero es la misma palabra. But when that is misdirected, it is destructive. Pero cuando este celo no es bien llevado, puede ser destructivo. When Paul spoke of jealousy in the Corinthian church, Cuando Pablo habló de los celos en la iglesia de Corinto, he meant that they were not defending God and his perfect ways. él no estaba diciendo que ellos estaban defendiendo a Dios en sus caminos perfectos. They were coveting control and their own desires. Ellos, sino que estaban celando el control de sus propios deseos. Once again, Una vez más, have you ever had someone in your church ¿alguna vez has visto a alguien en tu iglesia that always wanted the attention que siempre quiere la atención para sí and was jealous when someone else got it? y se pone celoso cuando otra persona se lleva la atención? Or they were always wanting control? O que siempre quieren llevar o mantener el control de las cosas. That describes these persons. Esto es lo que se describe. A fourth is anger. A Third, sorry. la tercera es la ira. And this also translates the phrase fits of rage. También una traducción de esto puede ser como arrebatos de ira, como impulsos de ira. Again, this is an unrighteous anger. Por supuesto, esto es una ira impía. And I want to say this very carefully but very certainly. Ahora, quiero decir esto con mucho cuidado, pero con mucha firmeza. There is a righteous anger, Existe una ira santa, una ira justa, because we know our God can be an angry God. porque sabemos que Dios también tiene una ira santa. Nuestro Dios tiene ira. But his anger has no sin or jealousy in it whatsoever.
Pero la ira de Dios no tiene pecado y por supuesto no tiene ningún celo pecaminoso dentro de su ira. Sometimes when you're dealing with conflict in the church A veces cuando tú estás lidiando con el conflicto en la iglesia and you're dealing with an angry person, y estás lidiando con una persona enojada they can say things like, well, I have a righteous anger. y esa persona te puede decir, bueno, yo tengo una ira santa. And my reply to them Y mi respuesta a ellos is that if your anger were righteous, we wouldn't be needing to have this conversation. si yo estoy lidiando con esta persona, yo le digo, si tu ira fuese santa, como tú dices, no tendríamos que tener esta conversación. Okay? And so people in the church that struggle with anger, Así que hay gente en la iglesia que lucha con la ira. what is really happening is they have lost self-control. Lo que realmente pasa con esas personas es que han perdido el dominio propio. They no longer have control over their own heart or their own words. No tienen control de su propio corazón, no tienen control de las palabras que salen de su boca. Or they are seeking to manipulate and intimidate. O incluso están buscando manipular o intimidar a los demás. Fourthly is hostility. En cuarto lugar vemos la hostilidad. This is closely related to anger. Y eso está relacionado, está muy cercano a la ira. But it's more causing disputes. Pero esto se trata de causar disputas o divisiones. This is about partisanship and dividing from one another into opposing groups. Se trata de partidismo, de dividirnos unos a otros en grupos en diferentes grupos. Once again, you have probably seen this in the church. Una vez más, seguramente hemos visto grupos así o personas así en la iglesia. Someone has a problem with the pastor. Alguien tiene un problema en la iglesia, con el pastor. But instead of going and talking to the pastor Pero like they should, en vez de ir a hablar con el pastor como debería ser, they go and they talk to somebody else. ¿qué hacen? Van y le dicen a otra persona. And they get that person to agree with them. Y entonces hacen que convenzan a esa persona para que esté de acuerdo. And then they talk about Y it. empiezan a hablar, a cuchichear acerca del pastor. And it spreads to others. Y luego entonces le empiezan a decir a otros. And they start dividing the Y congregation into empiezan groups. a dividir a la iglesia en grupos. These are factions in the church. Estos son Factions. Esos son como grupos en la iglesia. And it sets God's people against one another Y lo in the que body. hacen estos grupos es poner al pueblo de Dios los unos contra los otros. On to the next slide. Number 5, Número 5, slander. calumnia. This means we're speaking evil of others. Esto significa que hablamos mal de los demás. You're talking about people in an impure and unrighteous way. Es cuando hablas de los demás de una manera impura, de una manera no santa. And it is this sin that we are to put aside in obedience to the gospel. Y es uno de los pecados que debemos dejar de lado cuando obedecemos al evangelio. Closely related to this is gossip. Algo muy cercanamente relacionado a esto es el chisme. You know, the wise man in Proverbs 26 warned about the words of a whisperer. El hombre sabio de Proverbios 26 advirtió sobre las palabras de un chismoso. And that contention quiets down when that individual is dealt with appropriately. Y que la contienda se calma cuando se trata a este individuo chismoso apropiadamente. And many church members will say this. Y muchos miembros de la iglesia van a decir esto. Well, I was just speaking the truth. Van a decir, no, pero yo no estaba diciendo un chisme, yo estaba hablando la verdad. Even if gossip is truthful, it is still gossip. Ahora, debemos entender que aunque nuestro chisme sea verdad, sigue siendo chisme. We can spread true information in a sinful way. Nosotros podemos regar información que es verdadera de una manera pecaminosa And with sinful motives in our y hearts. con motivos pecaminosos en nuestro corazón. Gossip will tear apart a congregation. El chisme puede quebrantar a la iglesia. And let me develop this just a little further. Y permítame desarrollar un poquito este punto. In the church, we want to embody an openness. En la iglesia nosotros queremos como abrazar una openness, ¿cómo sería? Una confianza, un ambiente de confianza.
Because we are all people in need. Porque todos nosotros somos personas en necesidad. Someone may be having marriage struggles Algunos pueden tener problemas matrimoniales. or difficulty with parenting, Algunos pueden tener dificultades para criar hijos. or someone may be struggling with a sin, Alguien puede estar luchando seriamente con un pecado. and they need the encouragement and accountability of their brethren. Y ellos necesitan el ánimo de los demás hermanos. But in a church where there is gossip, Pero en una iglesia donde hay chisme, nobody wants to be open about their need. nadie quiere abrir su corazón con respecto a sus necesidades. Because the expression of their need will be turned against them. ¿Por qué? Porque esa expresión de su necesidad va a ser tomada y va a ser usada contra esa persona en una iglesia donde hay chisme. And so the church, you have people who are suffering silently. Entonces, esto provoca que dentro de la iglesia hay personas que sufren en silencio. And gossip has closed down biblical fellowship. Y lo que ha hecho el chisme es que ha cerrado la comunión o el compañerismo bíblico dentro de la iglesia. Number 7 is conceit. Número 7, la arrogancia. Paul warned the brethren in Rome not to think more highly of themselves than they ought to think. Pablo advirtió a los hermanos en Roma que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. And immediately after this, he talked about how they were individually members one of another in the local church. Inmediatamente después de esto habló de cómo eran y todos miembros los unos de los otros. Pride and arrogance destroy that. El orgullo y la arrogancia destruyen esta unidad. The moment we begin to think that we are better than our brethren, En el momento en que nosotros empezamos a pensar que somos mejores que nuestros hermanos, we are giving in to a satanic lie. estamos cediendo ante una mentira de Satanás. Arrogance threatens the unity of the church La arrogancia amenaza la unidad de la iglesia. because in arrogance, people start to believe that they don't need the church. Porque en la arrogancia lo que hace es que la gente empieza a pensar que ellos no necesitan a la iglesia. Or that the church is not an important part of their life. O que la iglesia no es algo importante en su vida. Finally, we see the word disorder. Finalmente nosotros vemos la palabra trastorno o desorden. Yeah, which some Bible translations also translate as disturbance. Con un par de traducciones utilizan el término perturbación. This is about confusion and chaos in the church, Se trata de confusión y caos dentro de la iglesia. usually as opposing persons Generalmente cuando hay personas que se oponen entre sí or opposing groups o grupos que se oponen el uno con el otro are grappling over who will have control. y que se pelean estos grupos por quién va a tener el control de la iglesia. 1 Corinthians 14 tells us that this is not from God. 1 Corintios 14:33 nos dice que esto no es de Dios. When there is disunity in the church, Cuando hay desunión en la iglesia, these are the 8 things that we'll see it characterized by. esas son las 8 cosas que podemos ver que caracterizan esa desunión. It means that we as pastors and church leaders Eso significa que nosotros como pastores y líderes de las iglesias have some work to do. tenemos trabajo por hacer. But there's another aspect of this we want to be aware of. Pero hay otro aspecto que nosotros queremos hablar. Lack of unity is often coupled with a lack of purity. La falta de unidad frecuentemente está unida con la falta de pureza. The sin that destroys our unity and puts us at odds El pecado que destruye nuestra unidad y nos enfrenta unos a otros, is often accompanied by impurity. muy a menudo está acompañado de impureza. This is what Paul was saying in 2 Corinthians 12. Eso es lo que Pablo decía en 2 Corintios 12. Impurity refers to moral uncleanliness in general. La impureza se refiere a la impureza moral en general. It is the opposite of what God calls us to be. Y esto es lo opuesto a lo que Dios nos llamó a hacer. We are to be holy. Nosotros debemos ser santos. Look at what Paul said to his brethren in Thessalonica. Miren lo que Pablo le dijo a sus hermanos en Tesalónica. Primera Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Okay? So think this through with me so we understand this. Así que vamos a pensar en esto para entenderlo mejor.
if there is a professing Christian in the church Si hay un cristiano que profesa ser un cristiano dentro de la iglesia, who is committing gossip and slander, que está, está or en chismes o división, who is given over to anger and pride, o que está accedido a la ira o al orgullo, if they are acting this way in the church, si hay una persona que actúa de esta manera en la iglesia, how do you think they're acting out in the world? ¿cómo piensan ustedes que están actuando y viviendo en el mundo? Often their testimony in the world is even worse. Muy a menudo, eso es un reflejo de que afuera en el mundo su testimonio es aún peor. There is great moral impurity in their lives. Significa que hay una gran inmoralidad en sus almas, en sus propias vidas. This can also be manifested as sexual immorality. Esto también se puede manifestar como inmoralidad sexual. There can be sexual sin or fornication even going on in the church. Esto puede ser llamado como pecado sexual o fornicación. Remember that in the first letter to the Corinthians, Recuerden que en la primera carta a los Corintios, Paul had to tell them to remove a man who was in incest. Pablo les dijo que tenían que sacar de la iglesia a uno que estaba practicando incesto. The church had become infected by a sexual immorality that the world would not even approve of. La iglesia había sido infectada con inmoralidad sexual tal que ni siquiera el mundo lo practica. And so the Corinthians were to flee from sexual immorality. Así que los corintios debían huir, debían deshacerse de la inmoralidad sexual. Closely related is sensuality. Muy cercanamente relacionado está la sensualidad. The King James Version uses the term lasciviousness. La Biblia Reina Valera, nuestra versión, utiliza el término lascivia. When we hear this word, we should think of the idea of shamelessness. Cuando escuchamos esto, deberíamos pensar en la idea de la falta de vergüenza. When someone no longer knows how to blush, Cuando es como cuando alguien ya no se avergüenza, cuando alguien ya no se sonroja, despite their shameful and sinful behavior. ya no se avergüenza a pesar de su comportamiento vergonzoso y pecaminoso. I once counseled with a brother pastor. Una vez estaba dando consejería con un pastor He had a struggle with one of his deacons. y él tenía problema con uno de sus diáconos. This deacon came to a period of time where he was using very inappropriate humor in the church. Llegó el momento en el que este diácono estaba usando un tipo de humor muy inapropiado dentro de la iglesia. He was making comments or sharing jokes that were of a sexual nature. Dice que él estaba diciendo bromas o chistes que tenían una naturaleza o que tenían una connotación sexual dentro de la iglesia. Things that the people of God should not say. Este hombre bromeaba con cosas que un hombre de Dios no debía decir. And he tried to gently confront the man a couple different times. Y este pastor trató de confrontar a este diácono un par de veces de manera amable. And after a period of time, he later found out that this man was indeed in sexual sin. Y lo que descubrió es que muy poco tiempo después es que este hermano estaba bajo un pecado sexual en su vida. Sensuality is usually a telltale sign that there is sexual immorality somewhere. La sensualidad puede ser una señal de que hay inmoralidad sexual en la vida de una persona. And we want to understand now as we think about disunity in the body Ahora, lo que queremos entender mientras hablamos de la desunión en la iglesia that any member of the church can be a source of disunity. es que cualquier miembro del cuerpo puede llegar a ser una amenaza a la unidad. Any member or leader, if they get into a pattern of unrepentant sin, can threaten the unity. Cualquier miembro de la iglesia, si cae en patrones de pecado no arrepentido, puede ser una amenaza para la unidad del cuerpo. And we, again, probably all of us have seen this in some form. Y probablemente nosotros hayamos visto esto de alguna forma en la iglesia. You can have a regular member who's been doing well, Tenemos un miembro que va por buen camino, but they begin to slide into a pattern of gossip. pero empiezan a resbalar y caen en chisme, por ejemplo. They are undermining leadership. Y no se someten al liderazgo. They're seeking control. Están buscando
tomar el control en la iglesia. They might even be distorting biblical teaching to serve their own agenda. Tal vez incluso están distorsionando la enseñanza bíblica para servir a sus propios propósitos. A person doesn't have to be in any place of leadership to still become a source of disunity. No necesariamente una persona tiene que estar en liderazgo para convertirse en una amenaza a la unidad. Unfortunately, pastors, elders, and staff can also become threats to unity. Desafortunadamente, los pastores, ancianos y también el equipo en el ministerio también pueden convertirse en una amenaza. Remember, when you become a leader in the church, Recuerden, cuando tú te conviertes en líder en la iglesia, you are higher on Satan's hit list. estás más arriba en la lista de Satanás, de a quienes tiene que derribar. He knows that if he can bring a leader down, it will affect the whole church. Él sabe que si él puede hacer caer a un líder en la iglesia, puede lastimar a la iglesia. And so pastors and elders and staff, they can struggle as well. Así que los pastores, los ancianos, los líderes también batallan con esto. There are many ways. Hay muchas formas en las que esto puede estar presente. By using their influence and authority to serve selfish purposes. Por ejemplo, usando su influencia y autoridad para servir propósitos egoístas. By living immorally and hiding it from the church or excusing it. Viviendo inmoralmente y escondiéndolo de la iglesia o excusándolo. By not fulfilling their calling and being lazy in the work of ministry. Cuando no cumplen con su llamado y son perezosos en la obra del ministerio. By focusing only on financial gain and their own comfort. Cuando se centran solo en la ganancia personal o en la comodidad financiera. By distorting or misusing scripture to force their own agenda. Cuando distorsionan o hacen mal uso de las escrituras para forzar su propia agenda o sus propios propósitos. Or by not properly guarding the church from false teachers and wolves. O cuando no protegen adecuadamente a la iglesia de los falsos maestros o lo que le llama la iglesia lobos. These are all ways that we as pastors can become threats to church unity. Estas son formas en las que nosotros pastores y líderes podemos convertirnos en una amenaza para nuestra iglesia, para la unidad de nuestra iglesia. That is why it is so important that we guard our own walk with the Lord carefully. Es por eso que nosotros debemos de ser muy cuidadosos en guardar nuestro propio caminar con Dios. To strive to have the heart of Christ Para trabajar, para poder tener el corazón y el de Cristo, and the mind of Christ, la mente de Cristo, so that we are leading the people rightly. para que nosotros podamos liderar a la gente de manera correcta. We must always remember, Siempre debemos recordar, the church is Christ's church. la iglesia es la iglesia de Cristo. He is the chief shepherd, Él es el jefe and we are responsible to be his under shepherds. y nosotros somos, Él es el pastor, el buen pastor, el gran pastor, y nosotros somos responsables de trabajar bajo su autoridad. Never seeking our own agenda, Nunca nunca llevar o buscar nuestros propios propósitos. always seeking his agenda. Siempre buscar los propósitos de Dios. Now let's talk about external threats to unity in the body. Ahora vamos a hablar de las amenazas externas a la unidad del cuerpo. First of all is unsaved members. En primer lugar, el tema de los miembros no salvos. And I say these are external threats because they are not truly part of the body, even though they are members of the church. Y digo que esta es una amenaza externa porque ellos, aunque son miembros de la iglesia, no son parte de la iglesia, vienen de afuera. These are persons who have false professions of faith, Son personas que tienen una profesión de fe falsa, and yet they may be actively attending the church. pero que a la vez se involucran activamente en la iglesia. Very regularly, often, or they are often involved in fomenting controversy and disunity. Ahora, muchas veces estas personas están involucradas en fomentar controversia y desunión. And so this is one of the reasons why having a good membership intake process is important. Por eso es que es tan importante tener un proceso adecuado de recibimiento de la membresía, de cómo debe recibirse un miembro.
Meet with your new members to see that they have a credible profession of faith that we discussed last night. Debemos de reunirnos con aquellas personas que quieren ser miembros para saber si tiene una profesión de fe verdadera. Do your best to protect the flock in this way. Haz lo mejor que puedas para proteger al rebaño de personas como esta. But realize wolves may still get in. Pero la verdad es que aún así los lobos van a entrar a la iglesia. Remember that Judas looked like a faithful disciple for 3 years. Recuerda que Judas se veía como un discípulo fiel por 3 años. Even at the Last Supper, when Jesus said, one of you would betray me. Incluso en la última cena, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, Nobody said, oh, I bet it's Judas. nadie dijo, yo creo que es Judas. They said, is it me, Lord? Todo el mundo decía, ¿seré yo, Señor? So Judas looked like he was as faithful a disciple as everybody else. Así que Judas se veía tan fiel como los demás discípulos. But eventually, the sinfulness of his heart came out. Pero eventualmente el pecado de su corazón salió a la luz. Another external threat to the unity of the church Otra amenaza externa a la unidad de la iglesia is false teachings and false teachers. son las falsas enseñanzas y los falsos maestros. You all know this as well as I. Y esto ustedes lo saben muy bien como yo lo sé. Your church members can become enamored with a false or unbiblical teaching that they hear about out there. Los miembros de la iglesia pueden enamorarse de una multitud de enseñanzas y herejías antibíblicas. Maybe it's from social media or the internet or books. A veces es por las redes sociales, por internet, por libros. They saw a YouTube video or a TikTok video about some new teaching. Y entonces encontraron un video en YouTube acerca de una nueva enseñanza. They may get information or false teaching from family members or church visitors who want to influence others. Tal vez puedan recibir falsas enseñanzas por familiares o visitantes de la iglesia que quieran influir en ellos. Or maybe they hear from guest preachers or go to local religious events conducted by those who intentionally want to draw away members to false O tal vez churches. lo reciben por predicadores invitados o eventos religiosos realizados por aquellos que intencionalmente quieren atraer miembros a iglesias falsas. These are just some of many ways that our own members can be exposed to false teachings. Estas son solo unas pocas formas de las muchas que hay de que nuestros miembros de las iglesias puedan exponerse a las falsas enseñanzas. And so as pastors, we want to create an environment where our people can ask us questions about these things. Nosotros como pastores debemos de procurar generar un ambiente en el cual las personas nos pregunten acerca de estas cosas. I've had my members over the years come to me and they'll say, "Oh, pastor, what do you think about this or that this teaching or this book?" A lo largo de los años yo he tenido miembros que se me acercan y me preguntan, pastor, ¿qué opina acerca de este tema? O ¿qué opina usted acerca de este libro? And I encourage them to come and ask me those questions Y yo siempre los animo a los hermanos que vengan a preguntarme esas cosas, so I can either affirm good teaching para que yo o bien pueda afirmar la buena enseñanza or warn them away from it o les pueda advertir y decir, no, ten cuidado con esto. and give them better resources on the subject that they're Y studying. poder proveerles mejores recursos del tema que ellos estén estudiando. Finally, we always want to remember that the world is against us. Finalmente, nosotros debemos entender que el mundo está en contra de nosotros. This world is ruled by Satan. Este mundo está gobernado por Satanás. So he is always attacking the church. Así que él siempre está atacando a la iglesia. He is always going to attack pastors and leaders. Siempre va a atacar a pastores y líderes. He is going to attack anyone who claims the name of Christ. Él, Satanás, va a atacar a todo aquel que declare el nombre de Cristo. Not only that, No solo eso, but the authorities of this world will seek to contradict what the Bible teaches sino us. que las autoridades de este mundo también van a buscar contradecir lo que dice la enseñanza de la Escritura. The authorities will try to take away our religious freedoms. Las autoridades van a tratar de quitarnos nuestra libertad religiosa. They will persecute us, Nos van a perseguir, pressure us nos van a presionar. to give in to the world, Nos van a presionar para que nosotros cedamos al mundo, to give in to worldly ethics and cultural pragmatism. para que cedamos ante prácticas mundanas o pragmáticas. I know you all are beginning to experience this here. Y yo sé que algunos de ustedes están experimentando esto aquí en Ecuador.
But in churches in the United States, there's incredible pressure from the culture Pero en Estados Unidos las iglesias están siendo altamente presionadas por la cultura to capitulate to the homosexual movement, y están tratando de que las iglesias estén de acuerdo con el movimiento homosexual, to capitulate to homosexual marriage and redefining gender. que estén de acuerdo con el matrimonio homosexual, la ideología de género. And there are churches that are sacrificing biblical truth to align themselves with culture. Y hay iglesias que están sacrificando la verdad para alinearse con la cultura de hoy. Those pastors and churches prove that they are not serving Christ. Esas iglesias que han comprometido la verdad y esos pastores demuestran que ellos no están sirviendo a Cristo. Remember this final statement on the slide. Recuerden esta declaración final en la diapositiva. A church that will not be unified on the truth of Scripture is exactly what Satan wants. Una iglesia que no está en unidad en la escritura es lo que Satanás exactamente quiere. He wants us to conform to the world. Él quiere que nos conformemos al mundo. He wants us to sacrifice our testimony. Él quiere que sacrifiquemos nuestro testimonio. He wants to take away our ability to preach the gospel faithfully. Él quiere quitarnos la habilidad de poder predicar el evangelio fielmente. So these are the things we face in the church. Así que estas son las cosas con las que nos enfrentamos en la iglesia. And as we look at church conflict, we want to understand it rightly. Y entonces cuando vemos el conflicto en la iglesia, debemos verlo de la manera correcta. There are three different categories of church conflict. Hay tres diferentes categorías de conflictos dentro de la iglesia. First of all, there is unhealthy conflict. En primer lugar están los conflictos no saludables. This is where complications and discord often goes unrecognized and unaddressed. Esto es cuando hay complicaciones y discordias que a menudo pasan desapercibidas o no se abordan, Until personal disputes and church factions become evident. hasta que las disputas personales y las facciones de la iglesia se vuelven evidentes. Fellow church members and fellow leaders are often viewing one another as enemies Los miembros se ven unos a otros como enemigos. rather than responding with patience and grace and humility. Los miembros de una iglesia, los hermanos de la iglesia se ven como enemigos en vez de verse con paciencia, gracia y humildad. That is unhealthy conflict, Eso es un conflicto no saludable. or conflict that is not being dealt with in a biblical and loving manner. O podemos decirlo que es un conflicto que no está siendo lidiado de una manera bíblica. Then there is benign conflict. Ahora, también existen conflictos benignos. This is when church disagreements occur because of organizational deficits or oversights that are unintentional. Estos ocurren cuando hay desacuerdos en la iglesia debido a la falta de buena organización y descuidos que no son intencionales. Loving communication and procedural or administrative changes usually solve this kind of conflict. Usualmente este tipo de conflictos se suelen solucionar cuando hay comunicación amorosa y hay ciertos cambios administrativos, ciertos cambios en los procedimientos en la iglesia. For example, Por ejemplo, let's say it is Tuesday evening and you have two different groups that wanted to use your church building. digamos que es el martes por la tarde y hay dos diferentes grupos en la iglesia que quieren usar el templo. The ladies were going to use it for a women's Bible study, Las mujeres quieren usarlo para un estudio bíblico, but your youth group was going to go up, have a meeting up there about a community mission outreach they were going to do. pero los jóvenes quieren tener una reunión para hablar acerca de las misiones. And they both show up at the same time. Y entonces los dos llegan a la iglesia a la misma hora. And the women are going, no, we were going to have our meeting here. Y las mujeres dicen, no, pero si nosotras vamos a tener la reunión aquí en la iglesia. And the youth leaders are saying, no, we're supposed to have the building tonight. Y los líderes de los jóvenes dicen, no, pero nosotros se supone que estamos los martes en la tarde. Well, I'm going to call the pastor. Y entonces dicen, bueno, voy a llamar al pastor para solucionar esto. And this is more of a benign conflict. Esto es un conflicto benigno. There was no sin here. No había pecado allí. There was just poor communication. Simplemente hubo una falta de comunicación. So the church leaders just need to put in place a practice
Así que lo único que tienen que hacer los líderes de la iglesia es poner en práctica where groups can sign up for and reserve the building in a way that everybody knows. por ejemplo, que los grupos de la iglesia puedan poner sus actividades de tal forma que el resto sepa y no se crucen, So there aren't these kind of schedule para conflicts. que no existan estos conflictos en los horarios. So those are benign conflicts. Esos son conflictos benignos. Now, can those turn into worse conflicts? Ahora, ¿esos conflictos benignos se pueden transformar en conflictos peores? Yes. Sí. If the women were to act sinfully or if the youth were to act Si, por sinfully. ejemplo, el grupo de mujeres actúa pecaminosamente o el grupo de jóvenes actúa pecaminosamente, But most of the time, this is just benign conflict. pero la mayor parte del tiempo conflictos así son benignos. Then there is healthy conflict. Y después también tenemos los conflictos saludables. Healthy conflict is when church disagreements are recognized, acknowledged, and responded to in a biblically constructive manner. Los conflictos saludables ocurren cuando los desacuerdos de la iglesia son reconocidos, admitidos y respondidos de una manera bíblicamente constructiva. When conflict is handled in a loving, biblical manner, it provides one of the greatest opportunities for spiritual growth in the church. Cuando el conflicto se maneja de manera bíblica y amorosa, esto proporciona una de las mayores oportunidades para el crecimiento espiritual dentro de la iglesia. And that brings us to the most critical truth of this section. Y esto nos trae a la parte más crítica de esta sección. Even conflict serves God's purposes. Porque debemos decir que incluso los conflictos pueden servir para los propósitos de Dios. Brothers and sisters, we have a sovereign God. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos un Dios que es soberano. And the amazing thing about our Father Y y lo más maravilloso acerca de nuestro Padre is that He can use even our struggles and even our conflicts es que Él puede usar aún nuestras luchas, aún nuestras dificultades to sanctify us in His truth. para santificarnos en su verdad. Remember James 1, 2 through 4. Recuerden Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. I know this sounds very strange, Ahora, yo sé que esto suena raro, but our churches need conflict. pero nuestras iglesias necesitan conflicto. That sounds terrible Claro, eso suena terrible, ¿verdad? because especially as a pastor, this is what we think to ourselves. Y especialmente como pastores, nosotros pensamos, Can't I go just 1 week without any problems? porque nosotros como pastores siempre estamos diciendo que no puedo ni siquiera tener una semana sin que haya problemas en la iglesia, Right? ¿sí o no? Brothers, remember this. Hermanos, recuerden esto, The peace of God is a good thing. la paz de Dios es algo bueno, But even with our sinful hearts, we can make an idol of peace. pero con nuestro corazón pecaminoso, nosotros podemos convertir la paz de Dios en un ídolo. If we want peace more than we want Christ, Si nosotros queremos la paz más de lo que deseamos a Cristo, then we have made it an idol. entonces hemos fabricado un ídolo para nosotros. Okay? So God is sovereign over every circumstance. Así que Dios es soberano sobre cualquier circunstancia. He works even through sin. Él puede obrar aún God is not the author of sin, a pesar del pecado. Dios no es autor del pecado, but He works even through sin and difficulty and suffering to accomplish His perfect purpose. pero Él puede trabajar incluso a través del pecado, las dificultades y el sufrimiento para lograr su propósito eterno. This is the promise of Romans 8:28. Esa es la promesa de Romanos 8:28. Let's recite together Romans 8:28 in Spanish. Vamos a recitar Romanos 8:28 en español. Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. That is true even in conflict. Esto sigue siendo verdad aun cuando hay conflicto.
Remember the crucifixion of Jesus. Recuerden la crucifixión de Jesús. It was the most evil act in human history. Fue el acto más malvado y perverso de la historia de la humanidad. And yet, through the evil of men, Sin embargo, a través de la maldad de los hombres, God was accomplishing his greatest work of redemption. Dios estaba llevando a cabo su mayor obra de redención. Remember how the disciples prayed in Acts chapter 4. Recuerden cómo oraban los apóstoles en Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Those men were truly doing evil for which they would be held responsible. Estos hombres que mataron a Jesús realmente estaban haciendo algo perverso, de lo cual ellos iban a rendir cuentas un día. And yet, through that evil, God was accomplishing his greatest work of redemption. Pero aún así, a través de esta gran perversa obra, Dios estaba llevando a cabo su mayor obra de redención. Let me tell you a story about my church, Morning View. Permítame contarles una historia acerca de mi iglesia, Morning View. From 1981 to 1989, Desde el 1981 hasta 1989, it had a liberal pastor. había un pastor que era liberal en la iglesia. This pastor did not believe that the Bible was God's inerrant word. Este pastor no creía que la escritura era la palabra infalible de Dios. And he went on to espouse many heresies. Y él empezó a enseñar algunas herejías. He left in 1989, Él se fue en el año 1989 and he was followed by a faithful biblical pastor. y después de él llegó a la iglesia un pastor bíblico, un pastor fiel. And this pastor was there for 15 years, Y este pastor estuvo en la iglesia por 15 años, from 1990 to 2005. desde 1990 hasta el 2005, el año 2005. But then that pastor felt the calling to go to a different church in a neighboring state. Pero luego este pastor sintió el llamado de pastorear en una iglesia en otro estado. When he left, Cuando él se fue, it was evident that the church still had those two opposing groups. era evidente que dentro de la iglesia habían estos dos grupos que se oponían. There remained a group that was very liberal Había un grupo que todavía estaba allí que era bastante liberal in how they understood and approached Scripture. y se notaba cómo ellos entendían y se acercaban a la escritura, Even after 15 years, incluso después de 15 años de haber estudiado la Biblia. these people had been a thorn in the flesh to the second pastor. Ellos habían sido el aguijón en la carne para el segundo pastor. And then there were many who were very faithful to the word and to Scripture. Pero también habían muchos que eran fieles a las escrituras. And so, in the absence of a senior pastor, the church split. Así que en la ausencia de este pastor principal, la iglesia se dividió. Over 200 people left the church in 1 week. Aproximadamente 200 personas se fueron de la iglesia en una semana. And then the church called me as the pastor. Y luego la iglesia me llamó a mí como pastor. And there was but there was still so much hurt. Pero el asunto es que aún había mucho dolor, se hizo mucho daño en la iglesia. Because many relationships have been ripped apart. Porque muchas relaciones se habían roto en la iglesia. Even families separated from one another over the controversy. Incluso por esta controversia hubieron familias que se dividieron entre sí. And yet, through this conflict, Pero a pesar de este conflicto, the church was purified. la iglesia fue purificada. And those who remained were ready to go in a biblical direction. Y aquellos que se quedaron estaban listos para ir en una dirección bíblica And to bring about real change in the church out of their dedication to Scripture. y traer un verdadero cambio a través de su dedicación y su compromiso con las Escrituras. It was a blessing to come into that as a pastor. Fue para mí una bendición llegar en ese momento como pastor. I had to help a lot of hurting people heal, Tuve que ayudar a mucha gente a sanar, but I was also able to make many biblical changes quickly.
pero también tuve la oportunidad de hacer muchos cambios bíblicos rápidamente. because through conflict, Porque a través del conflicto, God removed everyone who was a barrier to Scripture. a través del conflicto, Dios sacó de la iglesia a todos los que estaban siendo una barrera para hacer una iglesia bíblica. Okay, so final slide. So does this mean that conflict in the church is always helpful? Ahora, ¿significa esto que el conflicto en la iglesia es siempre de ayuda? No. No, That was easy to translate. eso estuvo fácil de traducir. Conflict is not helpful when it is unhealthy conflict. El conflicto no ayuda cuando es un conflicto no saludable. In unhealthy conflict, people are seeking self, not Christ. En los conflictos no saludables, la gente busca servirse a sí misma, no a Cristo. People are not loving and patient. Las personas no son amables ni pacientes, They are unkind and self-justifying. son crueles y se justifican a sí mismos. Unhealthy conflict tears down the church. Los conflictos no saludables derrumban o destruyen la iglesia. But church conflict is good when it's handled in a healthy biblical manner. Pero el conflicto en la iglesia es bueno cuando se maneja de una manera bíblica y saludable. Think of all the good things that come out of healthy conflict. Piensen en todas las cosas buenas que vienen o que salen como resultado de un conflicto Number one, saludable. Número uno, it causes true believers to seek the truth of Scripture, examine ourselves, and repent if we are in sin. número uno, hace que los verdaderos creyentes busquen la verdad en las Escrituras, que nos examinemos a nosotros mismos y nos arrepintamos si estamos en pecado. Let me give an example from married life. Permítame darles un ejemplo de la vida de casado. For those of you that are still single, forgive me. A los que siguen solteros, por favor, perdónenme. Lord willing, you'll learn this one day. Algún día cuando se casen van a aprender esto. You know, sometimes I can be cranky. Algunas veces yo puedo ser mal genio And I don't even realize it. y a veces ni siquiera me doy cuenta. It's coming out in my reactions and my words and my tone. Y se puede ver, se puede notar en mis reacciones, en mi tono de voz, en mis palabras. And my wife will come to me and lovingly confront me. Y mi esposa, cuando me ve así, viene y me confronta amorosamente. And she'll draw attention to something that I didn't even recognize I was doing. Y ella llama mi atención a algo que yo ni siquiera me estaba dando cuenta. This is a good thing. Esto es algo bueno. Her coming to me, her act of confrontation is helping me to see something that I don't even recognize about myself in the moment. Esto es algo bueno. El acto de ella de venir a confrontarme y ayudarme a ver algo que no estaba bien en mí, que yo no estaba viendo, es una forma correcta de solucionar el conflicto. Conflict can do that for believers. El conflicto puede hacer esto en los creyentes. It can bring attention to something that we didn't even realize, Puede llamar nuestra atención a algo que no nos estábamos dando cuenta. that will cause us to seek the truth of Scripture and examine ourselves and repent. Y entonces este conflicto nos va a hacernos examinar a nosotros mismos a la luz de la Escritura Secondly, y buscar arrepentimiento. En segundo lugar, it is also a means that God uses to reveal where His people are weak and immature and where they need more biblical instruction and discipleship. es un medio que Dios usa para revelar dónde su pueblo es débil e inmaduro y necesita más instrucción bíblica y discipulado. I have been in ministry for 30 years now Yo he estado en el ministerio por 30 años and a senior pastor for 25. y el pastor principal por 25 años. And so often in the life of my church, Y muy a menudo en la vida de mi iglesia, when I see that there's a problem, when there is disunity or struggle, cuando yo veo que hay desunión o hay problemas o conflictos, desunión, that is when I and my fellow elders realize, wow, we really have a need for discipleship in this area. ahí es cuando los ancianos y yo nos damos cuenta, wow, la iglesia necesita discipulado. Because sometimes conflict and disunity is not from maliciousness, it's from immaturity.
Porque muchas veces los conflictos no necesariamente vienen por malicia, sino por inmadurez. Okay. Number 3, Número 3. it is a means that God uses to bring sin and false teaching into the light so that people can repent or the grace of church discipline can be applied. Es un medio que Dios usa para sacar a la luz el pecado y las falsas enseñanzas para que las personas puedan arrepentirse o se pueda aplicar la gracia de la disciplina de la iglesia. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, on any given day, there is sin that remains hidden in your congregation. cualquier día nosotros debemos entender que aún hay pecado remanente dentro de la iglesia. Times of conflict are very often a gift from God. Pero los tiempos de conflicto muchas veces son un don, un regalo de Dios, To pull back the veil para que nosotros podamos retirar el velo and reveal a sin issue that we did not know was there, y podamos ver un pecado que no sabíamos que estaba allí, so that we can bring the light of the gospel to bear on para que podamos traer la luz del evangelio y que alumbre esa parte, it, so that people can repent or we can walk through with church discipline. para que las personas se puedan arrepentir de ese pecado o para que también los podamos guiar a través del discipulado. Number 4, Número 4. conflict also creates the opportunity for us to learn how to die to ourselves to love other sinners, to love like Christ does. También el conflicto crea la oportunidad para que aprendamos a morir a nosotros mismos, para amar a otros pecadores y para amar como lo hace Cristo. What does Romans 5:8 say? ¿Qué es lo que dice Romanos 5:8? While we were yet enemies, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. yeah. Do you understand that the church is the perfect place for you to learn how to love people that you would not otherwise love? Puedes darte cuenta que que la iglesia es el lugar perfecto para que puedas aprender a amar a las personas que en ningún otro lado pudieras aprender. Okay? This is true especially for us as pastors. Y esto es verdad, especialmente para nosotros como pastores. Sometimes we have people in our church that it is hard to love them. A veces vamos a encontrarnos con personas dentro de la iglesia que son difíciles de amar. Lord, why did you give me these sheep? Y entonces los pastores dicen, Dios, ¿por qué me has dado esta oveja? You know his answer? ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? So you can learn to love them Para que tú puedas aprender a amarlos a ellos, the way I've learned to love you. de la manera en que yo te he amado a ti. Number 5. Número 5, último lugar. It brings us back to a sense of how dependent we are upon Christ for his strength, wisdom, and truth. Nos hace recordar que somos dependientes de Cristo y su fuerza, sabiduría y verdad. It drives us to prayers of repentance. Nos lleva a oraciones de dependencia. Brothers and sisters, do we remember what Jesus specifically says to us in John 15? Hermanos y hermanas, ¿recuerdan lo que Jesucristo nos dijo específicamente en Juan 15? I am the vine, you are the branches. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos o las ramas. Apart from me, Apartados de mí, nada podéis hacer. yes. Amén. Apart from Jesus, we can do nothing. Apartados de Cristo, hermanos, no podemos hacer nada. And this is where I would confess to you what I believe is a common struggle in our profession. Y esto es algo que quiero compartir con ustedes, que es una lucha común. It is very easy for me to come into a place where I am depending on myself. Es muy fácil para mí llegar a un lugar en el cual yo dependo de mí mismo. I have much knowledge, Tengo mucho conocimiento, much experience, tengo mucha experiencia. and I can very easily come to a place where I am depending on my strength and not the strength of Y Christ. fácilmente puedo llegar a una posición o un estado en el que dependo de mí mismo y no dependo de Cristo. Conflict in the church El conflicto en la iglesia is one of the many ways that Jesus uses es una de las muchas maneras que Jesús usa to show me para recordarme y mostrarme that I am nothing,
que yo no soy nada and He is everything. y que Él es todo. That I cannot depend upon my Y strength que yo no puedo depender por mi propia fuerza, de mi propia fuerza. because my strength is finite. Porque mi fuerza es finita, se acaba. I must depend upon the strength of Jesus Yo debo depender de la fuerza, del poder de Cristo. because His strength Porque su poder and His wisdom y su sabiduría are infinite. son infinitas. Conflict is one of the main ways God uses to sanctify pastors. El conflicto es una de las muchas maneras que Dios usa para santificar a los pastores. So do not despise conflict, brothers. Así que no desprecies el conflicto, hermano.